7 de la mañana con 30 minutos. Continuamos junto a ustedes. Ahora nos acompaña el asambleísta independiente Eliseo Azuero. Gracias por estar junto a nosotros. Muy buenos días. Vayamos por lo primero. Se están realizando, mejor dicho, observaciones. Se están realizando el papel que está cumpliendo el Consejo de Participación Ciudadana por parte de veedores de ciudadanía. Desde la Asamblea, ¿cómo han visto el trabajo aquí en estos 3 meses del Consejo de Participación Ciudadana? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Definitivamente como un papel exitoso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio le ha puesto el dedo en la llaga a todos los problemas fundamentalmente de corrupción que infortunadamente la Asamblea en estos últimos tiempos, a través de la Comisión de Fiscalización, no ha logrado mayores avances. Yo creo que los ecuatorianos en un alto porcentaje estamos de acuerdo. Yo en lo personal considero de que lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana es lo que el pueblo ecuatoriano espera en la lucha contra la corrupción y fundamentalmente en esta metida de manos que hiciera el gobierno del señor Correa en la justicia para lograr una justicia totalmente inadecuada para el servicio ciudadano. Es una justicia que tiene muchos defectos, entre ellos, por ejemplo, la falta de idoneidad, inclusive de aquellos que fungen de jueces y que deben ser evaluados por el Consejo de Participación Ciudadana para ver si es que en realidad esta gente tuvo o no tuvo las condiciones adecuadas para estar en tal importantes cargos como el de administrar justicia. Para muchos ecuatorianos, aquí en el país se conoce lamentablemente de que no se litiga, se tranza. Ya, ahora, sin embargo, en los últimos días ha habido un poco de cuestionamientos de la ciudadanía o de otros sectores con el tema de que se involucran a familiares del régimen dentro de las fiscalías. A ver, si se trata sobre el tema del hermano del presidente, yo lo conozco, es un hombre que en efecto ha venido fungiendo como fiscal, como agente fiscal, como se denominaba anteriormente, y ha estado en el gobierno anterior como fiscal provincial de Napo. Así que yo no creo que ahí hay mucho que hacer. Sí, posiblemente a la gente le incomoda el hecho de que sea el hermano del presidente, pero es casi como en mi caso. Mi hermano fue fiscal provincial, no precisamente cuando yo ejercía las funciones públicas, pero él tiene su vida libre. Él es un profesional competente, ha estado en muchos cargos. Yo estuve ausente de la política por 14 años y yo creo que es un tema coyuntural que le tratan de dar visos de ilegalidad y luego que creo que no se debe buscar. No se le debe buscar la quinta pata al gato, como se dice vulgarmente. ¿Fueron coincidencias que se dieron en el momento actual? A ver, no coincidencias, porque el hermano del presidente ha estado en ese trabajando cargo desde hace algunos años atrás. Entonces, yo considero de que en todo caso, si es que existe la sensibilidad, como él lo ha manifestado, de dar un paso al costado para no afectar la imagen del presidente, que dicho sea de paso, hay cosas bastante positivas que uno tiene que reconocer, como también las hay algunas que afectan y que nos hacen a nosotros creer que todavía no se encuentra el derrotero adecuado. Por ejemplo, el hecho de seguir reciclando gente vinculada al correato, que muchos de ellos, yo tengo el caso de un subsecretario de la política, por ejemplo, en mi provincia, que se ha dedicado a denostar en contra del presidente, como no le ratificaron en el cargo cuando ahora accedió el nuevo ministro de la política. Esto habla sencillamente de que el señor presidente tiene que tomar muy en cuenta cuál es el círculo que tiene alrededor y que en algún momento, por circunstancias personalísimas, hacen acciones que les hace creer de que son leales. Hace pocos minutos dialogábamos con el secretario de Comunicación de la Presidencia, Andrés Michelena, aquí en estos estudios, y le consultamos con respecto a los errores que han tenido, básicamente, que hubieron en el anterior gobierno de hace 10 años del expresidente Correa. Ahora ellos lo están corrigiendo. ¿Ustedes lo están viendo así, que lo están corrigiendo aquellos errores? A ver, primero no eran errores, eran horrores. Porque no hay lugar en donde usted busque o rebusque que no encuentre la corrupción más rampante que ha existido en la era constitucional del Ecuador. Yo no sé si es que el presente gobierno está haciendo las correcciones al ritmo que el pueblo requiere, pero sí hay que reconocer de que hay libertad de expresión, de que hay una lucha
contra la corrupción que digo, como que se siente que se está un poco disuadiendo el tema, ¿no? Pero en todo caso es que hay tantos hechos que investigar y hay tanta obligación que tenemos de darle a la función jurisdiccional, por ejemplo, la oportunidad de que ejerza el rol que le corresponde para investigar. Lo que sí es cierto es de que ahí, por ejemplo, habiendo estado cooptado por el gobierno anterior, con jueces entregados a y fiscales entregados a un régimen totalitario, definitivamente poco o nada se puede hacer. Por eso es necesario que le demos la confianza suficiente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que implemente mecanismos de corrección en estas áreas fundamentales para investigar los hechos que a los ecuatorianos nos tienen llenos de indignación. Como que el Consejo de Participación Ciudadana le quitó el compromiso y el protagonismo a la Asamblea Nacional. A ver, la Asamblea Nacional ha estado 10 años dedicada a levantar y a bajar las manos y a hacer una oficina de la Presidencia de la República. Muchos de los colegas asambleístas de Alianza País Morenistas nos cuentan, estaba prohibido poder decir algo en contra de un ministro. Nosotros somos elegidos por voto popular, tenemos la legitimidad popular y no es posible que un ministro, un subsecretario, tenga toda esa gama de beneficios que hasta hoy se observan y nosotros, no estoy diciendo que nosotros deberíamos tenerlo, pero nosotros estamos ejerciendo un rol totalmente público en donde la diversidad de pensamiento del país está concretado en la Asamblea Nacional. Y dentro de ese marco del que estamos hablando, del anterior gobierno, de los cambios que están habiendo hoy, de los procesos que se están dando en el caso Balda, en el caso del general Gabela, ¿el expresidente de la República vendrá al país o está dedicado a pedir el asilo político en Bélgica? He escuchado en Twitter, en Facebook, algunas cosas que le están haciendo una persecución política aquí en el país. Lo que le persigue es la conciencia, lo que le persigue son los actos en contra de los ecuatorianos cuando provocó una inundación de corrupción en todos los niveles, cuando provocó que las personas pierdan sus derechos ante la prepotencia y la altanería de este individuo. Es propio de los cobardes. Hay un aforismo popular que dice, el que carece, presume. Ahora que no es presidente, quisiéramos verle conforme él trató a muchas personas que pensaron de manera distinta. De seguro, va a requerir o va a buscar el asilo político y ya se declara un perseguido político. Señores ecuatorianos, prohibido olvidar, decía él. Así que si él decía de que él tiene los arrestos suficientes para presentarse a la justicia, que dicho sea de paso, todavía es de él, que tiene que ser depurada. En todo caso, el señor Correa demuestra lo que siempre fue, un charlatán de barrio. Y esto tiene que darnos a los ecuatorianos una demostración de lo que no debe volver a pasar. Esto no quiere decir que hay que hacer borrón y cuenta nueva. Por favor, todos y de manera fundamental, la Fiscalía, que creo está haciendo un buen papel, también la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, como el presidente, cuyo escenario no es precisamente el de perseguir al señor Correa, pero sí de denunciar todos los hechos y no tapar a ninguno de los funcionarios reciclados, que también tienen mucho que ver en esta trama de corrupción que llevó adelante Rafael Correa y sus amigos. ¿Y vendrá al país a participar de la justicia? ¿Cree usted? Como político de experiencia, pero como de experiencia, que la historia también ha determinado muchos actores políticos. Luis, yo siempre dije que este hombre, que decía tener todas las cualidades de un gobernante con arrestos, no tiene tal cosa. En consecuencia, no va a venir al país, se va a burlar una vez más de los ecuatorianos. Es el cinismo, la tónica que él ha implementado para pretender demostrarse como una persona a la que le persigue. Le persigue su pasado, no le persigue el presente. El presente es de todos los ecuatorianos que hemos sido afectados con una deuda externa que supera los 60.000 millones de dólares, con hechos de corrupción en donde aproximadamente se calcula que son 30.000 millones, 30.000 millones, es decir, 3 veces más de la deuda externa que él cogió, que estaba en el orden de los 11.000 millones cuando era presidente. Es decir,
Este señor tiene que rendirle cuentas, así sea de donde sea, hay que traerlo. Voy a hacer un símil, como el señor Fujimori. Bueno, él también tuvo un exceso de confianza y salió, y vean dónde está. El señor Correa tiene razones mucho más grandes para estar el doble o el triple el tiempo que le correspondió estar al señor Fujimori. Voy a hacer 3 preguntas abiertas básicamente de los últimos acontecimientos que está viviendo el país. Desde la Asamblea, desde la Comisión de Fiscalización y Legislación, ¿qué viene ahora después de haber aprobado una ley económica urgente? Viene la recuperación económica, viene la implementación por parte de los funcionarios del Estado para hacer que esta dinamización de la economía sea efectiva. Y no es una dinamización de la economía para determinado segmento. Por ejemplo, en el caso particular, yo escuché al señor Michelena hoy en la mañana decir de que ya hay un plan para la frontera norte. Espero que esto se empiece a evidenciar en los días subsiguientes, porque hasta la presente fecha yo no veo mayor cosa en esa materia. No quiero poner en entredicho lo afirmado por el señor Michelena, mas sin embargo le incito o le invito a los organismos correspondientes, a los ministerios, para que en efecto lo que se ha anunciado se cumpla. Sucumbíos y Orellana son las 2 provincias más pobres del país, paradójicamente las provincias que más oportunidades de desarrollo le ha dado el Ecuador y las más densamente pobladas. Hay una ley amazónica que la logramos por la vehemencia de los asambleístas. No fue precisamente la bancada morenista, que quede claro, fueron 12 o 13 votos, el resto de votos los puso socialcristianos, Creo, Suma y por supuesto la bancada BIN a la que me pertenezco. Muy bien, y me despido con esta y terminamos este diálogo. Viene el vicepresidente de los Estados Unidos al país. ¿Eso qué visión le está dando al Ecuador, al continente y sobre todo al país desde el campo empresarial? En la parte objetiva es un momento de dejar el pasado enterrado y proyectarnos en un mundo globalizado. Nuestro socio comercial más importante se llama los Estados Unidos. El esfuerzo que ha implementado el embajador Chapman aquí en el Ecuador habla de su afecto y su determinación por lograr nexos que hagan que la cosa pública del Ecuador sea diferente a la que vive Venezuela o Nicaragua. En consecuencia hay que aprovechar esta oportunidad para dinamizar fundamentalmente con la ley que hemos hablado que ya existe, parámetros de desarrollo en intercambio comercial, fundamentalmente tecnológico y sobre todo seguridad. Nunca antes por el país atravesó tanta droga como ahora pasa. En el pasado, con la base de Manta, y debo decirlo, con la base de Manta, lo que se recuperaba en una semana, ahora lo que se recuperaba en un año, ahora se recupera en una semana. Y si tomamos en cuenta que apenas el 10% de lo que se recauda o de lo que se captura, el 90% pasa. Esto tiene que cambiar porque el Ecuador está convirtiéndose en tierra de nadie. Y señor presidente, es la oportunidad, como en efecto lo ha demostrado, de cambiar el estado de cosas y le corresponde a un gobierno que sigue siendo el mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eliseo Azuero, asambleísta independiente de Sucumbíos, junto a nosotros, hablando temas de carácter nacional. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a un corte y al volver estaremos con Carlos